Muy buenas. Vamos a hablar de cómo Florentino pone y quita periodistas, tal y como el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha denunciado en el programa de Jordi Wild. Aquí tenéis a Javier Tebas denunciando cómo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pone y quita periodistas. Pues este vídeo lo hago para que sepáis que es cierto y a lo largo del vídeo os voy a explicar mi propia experiencia personal. Os explicaré un poco toda la historia lo más resumida posible para que se entienda, para que se entienda. Nosotros cuando empezamos con este proyecto se llamaba El Penalti, nos conocían como el Penalti y no como el 10 del Barça, éramos conocidos como el programa El Penalti. Empezamos en Radio Marca Barcelona. Radio Marca Barcelona, bueno, fueron los únicos que nos abrieron las puertas en ese sentido, aunque pagando. Teníamos que pagar 1.200 euros cada mes por emitir en Radio Marca Barcelona el programa El Penalti. Empezamos a las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana, de madrugada. Estamos a las 4 de la mañana y pagando 1.200 euros, que los conseguíamos de los sponsors. Yo por entonces hacía esto como hobby y todo lo que conseguíamos de los sponsors era para poder pagar y emitir un programa del Barça en castellano, que es lo que pretendíamos que llegara a todos los culés del mundo, y solo nos abrió la puerta, curiosamente, Radio Marca. Nosotros decíamos, ¿cómo puede ser? Pero si es la caverna, si son el enemigo, pero bueno, para que veáis cómo funciona el mundo del periodismo, ¿no? Que pagando, pues, como se dice aquí en Cataluña, pagan San Pere canta, ¿no? De hecho, también tuvimos la oportunidad de emitirlo luego en televisión un tiempo más tarde, justamente en Intereconomía Televisión. Finalmente no pudimos conseguir el dinero que nos pedían para emitir cada mes en Intereconomía Televisión. Curiosamente, nos abría las puertas el enemigo, pero el enemigo deportivo, entiéndase, pero porque lógicamente pagando, ¿no? Fíjase cómo funciona este periodismo actual desde hace ya muchos años, que es una auténtica vergüenza. Como les decía, empezamos en Radio Marca Barcelona a las 4 de la mañana, a los pocos meses ya estábamos a las 8 de la tarde, el programa pagábamos 1.200 euros diarios, pero no era 1.200 euros mensuales, pero no era diario, ni mucho menos. El programa era 2 días a la semana, porque yo lógicamente trabajaba y no me podía permitir más, y aparte por emitir más tenías que pagar todavía más, ¿no? Por tanto, empezamos en Radio Marca Barcelona y nos encontramos con un problema que ya viene de largo, evidentemente, que viene desde hace mucho tiempo, que ya lo denunció en su día, porque esto no es de ahora, ya lo denunció en su día Rubén Uría con el fondo de reptiles. ¿Y qué era el fondo de reptiles? Bueno, pues el Real Madrid dedicaba más dinero ya en plena dictadura, con censura, dedicaba más dinero a comprar periodistas que a su propia sección de básquet. Esto, además, fue denunciado por Rubén Uría, mostrando la carta que Saporta en el año 1963 enviaba al propio Santiago Bernabéu. Y aquí podéis ver cómo en la carta se demostraba la mala situación económica del Real Madrid y cómo se destapaba que gastaban más dinero, insisto, en plena censura, en pagar a periodistas, en tener controlados a los medios y a los periodistas, que a la sección de básquet. O sea que esto no es nuevo de ahora. Esto ha pasado toda la vida. Como digo yo siempre, el Real Madrid, desde 1902, manipulando, mintiendo, controlando absolutamente todo, haciendo todo tipo de trampas y compitiendo con todo tipo de trampas y ayudas. Bueno, pues nosotros empezamos nuestra andadura en Radio Marca Barcelona, nos pasan a las 8 de la tarde y cuando estamos a las 8 de la tarde, pues claro, ya lógicamente vamos teniendo cada vez más audiencia y como yo pues soy un periodista que siempre me he mantenido independiente y lo más honesto posible, pues me daba igual los toques que me fueran dando ahí en Radio Marca, aunque sí es cierto que ya desde un inicio, pues el director me dijo, Miguel Ángel, tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber lo que tienes que hacer, porque yo le dije, vamos a ver, tener en cuenta que yo soy una línea muy antimadridista
y voy a seguir siendo así. Y me dijo, bueno, tú serás lo suficientemente inteligente como para saber lo que puedes emitir o no puedes emitir. En fin, yo fui haciendo y conforme íbamos haciendo, pues nos íbamos encontrando pues que nos iban censurando cosas, ¿no? Es decir, me pedían que quitara cosas de la web, incluso algo que me pareció ridículo, cuando estaba yo en la comida de Navidad del club con el Barça, me llama el director por teléfono, me suena el teléfono y digo, coño, ¿qué pasa? Y nos hacen retirar un tuit concretamente con esta imagen. Un tuit, ¿se acuerdan de aquella polémica de las obras en el Bernabéu, de los baños del Bernabéu, las obras en los lavabos del Bernabéu cada vez que el Barça iba a jugar una final de Copa, ¿no? Bueno, pues nosotros hicimos broma y pusimos este tuit. Bueno, pues me llama el director para que retiremos este tuit inmediatamente, muy cabreado, que lógicamente en Madrid esto no me había hecho ninguna gracia y que ya era pues la tercera o cuarta vez que nos hacían, bueno, pues que nos daban toques de atención y nos hacían retirar cosas, ¿no? En este caso de la web o de Twitter, ¿no? Realmente increíble, yo me quedé realmente alucinado, ¿no? Porque es simplemente un meme, una broma que está por internet y que era por lo de las obras de los baños del Bernabéu, ¿no? En fin, lógicamente, pues yo ya veía venir que nuestro tiempo en Radio Marca se iba acabando, porque yo dije, madre mía, si esto funciona así, yo no pienso cambiar. No le debo nada a nadie, no cobro, al contrario, pago por estar aquí, yo voy a seguir diciendo lo que tenga que decir y voy a seguir siendo independiente, ¿no? Ya con mi socio, con Johnny Culé, empezamos a verlas venir y dijimos, a final de temporada esta gente nos va a echar, y nos va a echar con la excusa de que cambian la parrilla y que es fin de temporada y tal, pero se ve venir que nos van a echar. Nosotros dijimos, bueno, pues si nos echan, que nos echen, nosotros seguimos con nuestra línea y punto. Y que cuando quieran no nos echen, pero nosotros vamos a seguir en nuestra línea. Bueno, ¿qué pasó en aquel entonces? Pues nosotros descubrimos una información, porque yo he hecho pues siempre artículos de investigación, y descubrimos una información en la que el Real Madrid, las primeras copas de España, hablamos después de fundarse, ¿no? En 1905 hacia arriba, ¿no? Que luego fueron las Copas del Rey, esas Copas de España, pues las organizaron directamente ellos, pero sin embargo se las cuentan como oficiales, ¿no? Están ahí contadas como títulos oficiales. Entonces, quisimos saber, junto a Kim Molins, que también ha investigado muchos temas, ¿no? Pues quisimos saber por qué, ¿no? Y entonces enviamos un burofax a la Real Federación Española de Fútbol. Enviamos en concreto este burofax pidiéndole explicaciones de por qué esas primeras copas se contaban como títulos oficiales cuando las habían organizado ellos. No afectaba solo al Real Madrid, afectaba a otros clubes que llegaron a ganarla, ¿no? Que en aquel entonces incluso se llamaban de otra manera, porque estamos hablando de los inicios de 1900, ¿no? Curiosamente, a este burofax nunca recibimos respuesta. Jamás recibimos respuesta a este burofax de la Real Federación Española de Fútbol. Lo que sí recibí yo al día siguiente, que recuerdo que era un sábado por la mañana y me sorprendió mucho, es una llamada de nuevo del director para decirme que le había llamado el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, le había llamado el director de Marca para decirles que no podíamos emitir nunca más en Radio Marca, aquí en Cataluña. Que no dejarían que volviéramos a emitir el programa en Radio Marca, ni siquiera nos dejaron despedirnos. ¿Por qué? Pues según me dijeron, el motivo era que, lógicamente, pues un director de un programa de Radio Marca no puede pedir que le retiren títulos al Real Madrid o pedir que se investiguen títulos oficiales del Real Madrid. El director me llamó muy enfadado y me dijo pues que ya me lo había dicho en varias ocasiones, que tenía que ser más inteligente, que ya sabía lo que tenía que hacer, que con el Real Madrid no nos podíamos meter y que lo sentía mucho, pero que no podía volver a emitir. Lógicamente los compañeros se enfadaron mucho. En aquel entonces yo tenía de presentador a Antonio Guijarro, el que ahora está aquí también en redes y es Guijarro en clave blanca, que por cierto, aparte de la traición en su momento de intentar quitarnos el proyecto cuando a mí me estaban operando de un problema grave en la vista, ¿no? De un desprendimiento de retina, y él pues se reunió por detrás a traición con el director de la televisión
y con el productor que habíamos conseguido para la siguiente temporada, fastidiándolo absolutamente todo, pues aparte de eso, pues ahora, pero bueno, al menos pidió perdón, aunque sea con la boca pequeña y con más mentiras, pero al menos pidió perdón, ¿eh? Pero oye, lo que sí que podría hacer algún día es agradecernos porque, oye, gracias a seguirnos la pista, seguirnos la estela, copiándonos todo, pues se puso aquí en YouTube y ahora, aunque sea vendiendo su alma al diablo y con audiencia madridista, pues oye, al menos está aquí y ha conseguido lo que pretendía, que es que alguien lo escuchara, ¿no? En fin, que el caso es que este señor pues se enfadó muchísimo, ¿no? La copresentadora también se enfadó, que por qué nos íbamos de Radio Marca, que cómo se nos ocurría hacer eso, y pues no se me ocurre hacer nada, es un trabajo periodístico que deberíais estar felicitando tanto vosotros como el director de Radio Marca, como todo el mundo. Es un trabajo de investigación en el que se descubre que hay unas copas que el Real Madrid se está contando como oficiales que no deberían contarse como oficiales porque las organizó directamente el Real Madrid y aquí nadie dice nada, ¿no? Bueno, pues ellos se molestaron sobremanera, porque claro, imagino que Guijarro lo que pretendía es seguir con el nombre detrás de Radio Marca y le daba igual todo, ¿no? Hay periodistas que les da igual todo y les da igual la verdad y les da igual que investiguemos y descubramos cosas. Ellos lo que quieren es mantener su silla, mantener su puesto y entonces pues les molestaba, ¿no? Que no fuéramos de Radio Marca. A mí me importó bien poco, al contrario, lo llevo orgulloso en el currículum, se lo contaré a mis nietos porque yo he sido siempre independiente en todos los medios que he estado y si me han tenido que echar, pues que me echen. No tengo ni el más mínimo problema, pero lo que yo creo que tengo que decir, lo digo, entre otras cosas, la suerte que yo tenía es que como no cobraba, que pagaba por emitir, pues me lo podía permitir, ¿no? En fin, la cuestión es que ya no pudimos emitir nunca más allá, pero para que veáis cómo funcionan los medios, la propia Radio Marca me facilita emitir en Radio Estel. Y allí estuvimos precisamente 3 años en Radio Estel. Duramos 3 años. El director de Radio Estel me dice, oye, aquí no puedes meterte en líos políticos, no puedes meterte en temas religiosos, pero del Madrid aquí sí puedes decir todo lo que quieras, eres bienvenido porque aquí somos también todos anti-Madrid, o sea que puedes decir lo que quieras. Aquí no vas a tener problema. Eso sí, para poder emitir aquí me tienes que firmar el contrato, pero me tienes que firmar esta cláusula de confidencialidad y me tienes que prometer a mí que no vas a contar nunca lo que ha pasado en Radio Marca. Y yo dije, hostia, bueno, pues nada, pues oye, pues no pasa nada, me bajo los pantalones y no lo cuento. Al fin y al cabo, ¿qué más da? Yo puedo hablar de mi Barça, yo aquí he venido solo para defender a mi Barça, que me parece que el trato que recibimos es injusto, con lo cual no voy a hablar de política, no voy a hablar de religión, pues si me dejan defender a mi Barça, pues adelante. Voy a poder seguir siendo independiente, al menos en el tema del que yo puedo hablar, que es mi programa, que es un programa del Barça, ¿no? Y decidí aceptar. Es verdad que ya había puesto un tuit en redes poniendo pues eso, ¿no? Que nos echaban por el burofax que habíamos enviado a la federación y simplemente ese tuit aclarando sin dar mayores explicaciones hizo que en Radio Marca se enfadaran muchísimo y yo que participaba en las tertulias de Félix Monclús a nivel nacional, pues ya me dijeron, lógicamente hablaron conmigo, me dijeron, oye, si te portas bien, entre comillas, si te portas bien podrás seguir participando a nivel nacional, no habrá ningún problema. Si no te portas bien, no volverás a salir nunca más en Radio Marca. Bueno, pues yo les dije, pues yo me voy a portar como a mí me dé la gana porque yo soy independiente, es más, os estoy pagando, no cobro, por tanto voy a seguir diciendo lo que yo crea, ¿vale? No tengo por qué estar aguantando aquí absolutamente nada. Y así lo hice. Lógicamente no he vuelto a participar nunca más en Radio Marca ni en muchos otros medios. O sea que no solo me vetaron en Radio Marca, sino también en otros medios. Al final, estuvimos en televisión también, en ETV, en una televisión de aquí de Esplugas. Estuvimos también en 8TV, hemos estado en televisión, hemos estado muchos años en radio y no ha habido mayor problema. Ahí he podido ser independiente dentro de lo que cabía, pero claro, ¿por qué? Porque estaba a un nivel muy pequeñito, con un altavoz muy pequeñito, ¿no? La conclusión de todo esto es que evidentemente cuando
cuando tienes un altavoz más grande, si te metes con el Real Madrid en este país, pues está sentenciado, ¿no? Es más que evidente. Es decir, ¿lleva razón Tebas? Sí lleva razón Tebas. Por supuesto que lleva razón. Por supuesto que lleva razón Tebas. De hecho, ya con Jordi Wild precisamente también se ha denunciado en otras ocasiones, ¿no? Que Florentino Pérez hacía este tipo de cosas. David Jiménez, por ejemplo, pues ya dijo que precisamente el anterior director de Radio Marca había sido echado por Florentino Pérez y curiosamente Florentino Pérez puso a Gallardo, que es el que me echa a mí. ¿Veis cómo todas las piezas del puzzle encajan? Al final dices, hostia, a mí me ha echado Florentino Pérez, me ha echado el Real Madrid. Bueno, a mí seguramente Florentino Pérez a mí ni me conoce, ¿me entendéis? Pero para que veáis cómo funciona esto, es decir, es que no hace falta que Florentino Pérez a niveles inferiores, no hace falta que Florentino Pérez mueva un dedo. Ya tiene ahí a sus secuaces, ¿no? Sería muy interesante que leyerais el libro El poder del palco, de Fonsi Loaiza, ¿no? El palco del Bernabéu, ¿no? En fin, sé que es complicado de resumir todo lo que os estoy explicando, ¿no? Pero vamos, no estoy explicando nada nuevo. Ya en su día intentó silenciar a José María García, ¿eh? Es algo más que evidente. Ya en su día intentó quitar de en medio a Juanma Castaño por meterse con el Real Madrid. Es decir, que son prácticas más que habituales del Real Madrid desde el siglo pasado y en concreto de Florentino Pérez. También en este siglo, continuando, ¿no? Con la saga. De hecho, a mí me gusta mucho recordar estos dos audios, fijaros. Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber. No te preocupes, pero no existirá más, nunca más. Va a ser un programa madridista de Ferreras, vamos. La 1, déjame, este no te lo dirá, pero yo te lo digo, va a cambiar totalmente. Metida hay un director que es de los nuestros, vamos, que es Luis Grande. Y entonces ese, vamos, va a acabar con todo ese rollo del rondo, de todo eso se va a acabar, o sea, y todo eso irá bien, ya te lo digo. Entonces no nos queda más que el Marca, hay que coger al Marca, macho, ahora, Porque con el Marca y con la televisión española se acabó todo, ya no tienen a nadie. Y además a los otros les dará vergüenza ser sol, quedar solo. Bueno, ahí os podéis dar cuenta cómo todo lo que os he contado pues va encajando, ¿no? Es decir, al final, evidentemente, cogieron al Marca, pusieron ahí al monigote que les interesaba y a partir de ahí pues ya veis cómo se van moviendo el resto de las piezas, van cayendo el resto de las piezas del dominó. Periodista que nos molesta, periodista que va fuera, periodista que no se mete con el Real Madrid, periodista que puede mantenerse sin problema en antena. ¿Cuál era el problema? Pues el problema principal es que hay una serie de acuerdos y claro, a mí lo que me dijeron es, oye, aquí hay unos acuerdos comerciales y si nos retiran el acuerdo, pues desde Madrid seguramente al enviar vosotros ese burofax, pues se han asustado porque si el Real Madrid nos retira el acuerdo, no sé qué acuerdo sería, comercial, no tengo ni idea, eso ya son temas de ellos. Pues si el Madrid les retira el acuerdo, pues lógicamente pues hay un dinero ahí importante y son muchas familias las que pueden caer. Yo, lógicamente, el tiempo que trabajé aquí en Radio Marca Barcelona, la gente que conocí estupenda, todos súper majos, no tuve problema con ninguno, simplemente, pues bueno, esto es lo que sucedió. Creo que ahora ya no hay problema con sacarlo a la luz, ni mucho menos. Y bueno, he creído interesante contarlo porque creo que por una vez le tengo que dar la razón a Tebas, ¿no? Florentino Pérez quita y pone periodistas. Ha sido así el Real Madrid, no solo Florentino Pérez, sino el Real Madrid ha operado así desde, como digo, desde tiempos de la censura. En fin, esa es mi experiencia personal y he querido contarla para que sepáis cómo funciona el periodismo y por qué es imposible emitir un programa ni en radio ni en televisión, os lo digo por experiencia propia, pues que no le esté dorando la píldora completamente cada día al Real Madrid. Es decir, lo único que puede funcionar ahí es atacar al Barça y defender al Real Madrid. A partir de ahí tenemos la opción de hacerlo online. La opción de hacerlo online sí que está. Eso ya pues dependerá de que haya aquí, pues en Cataluña, quien quiera hacerlo, posibles inversores, en fin. Yo creo que online se puede hacer. Eso sí, que no se haga, con todo el cariño y el respeto que le tengo a J. Jordi, que no se haga desde el enemigo. Que no se haga desde el enemigo
y con el chiringuito detrás. También lo digo, pero es mi opinión personal. En fin, pues esa es la historia, eso es lo que pasó, ahí lo dejo y simplemente confirmar que es cierto lo que ha dicho Florentino, o sea, lo que ha dicho Tebas de Florentino Pérez, que es cierto lo que decía José María García, que es cierto lo que decía Rubén Uría con lo del fondo de reptiles y que todo es absolutamente cierto y que esto funciona así. Por suerte, estamos en el mundo online ahora y algunos periodistas podemos ser independientes, pero somos los menos. Por tanto, que nadie se sorprenda de cómo funciona esto y del gran poder que tiene el Real Madrid, cómo tiene el relato comprado y cómo tiene a todo el mundo engañado desde 1902. Abrazo fuerte, cuidaros, salud.